Bienvenidos a la charla semanal, a la reflexión. Muy bienvenidos a todos, nos gozamos de estar con ustedes otra vez y poder pasar este tiempo en la semana con el grupo del Centro Familiar Amigos de Jesús y todos los amigos que también quizás nos están viendo y acompañando. Dios les bendiga mucho, estaremos compartiendo con ustedes este tiempo. Y anhelamos que el Espíritu Santo te revele a vos que estás escuchando. No sé si perteneces o no perteneces, pero queremos que el mensaje de este momento que vos estás escuchando toque tu corazón. Solo Dios lo hace. Muy bien, y queremos volver al tema de la carta de los Efesios. ¿Se acuerdan que el jueves pasado habíamos hablado de la carta y que íbamos a ir viendo algunos estudios acerca de la carta? Vamos a tratar de verlo todo, ¿sí? Y hablábamos de que el tema de la carta era que Pablo enseñaba que en Cristo Jesús se unían todas las cosas, ¿sí? Este era el meollo, el propósito de Pablo al escribir, que todo convergía en Jesús, las cosas del cielo y las cosas de la tierra. Ese era el plano o el propósito de Pablo o de Dios para escribir esta carta. Y también habíamos hablado de que había algunas dificultades con los destinatarios. ¿Se acuerda que dijimos que aunque ahí en las Biblias aparece que es la carta de Pablo a los Efesios o a los hermanos, los santos de Éfeso, evidentemente estudios posteriores llevaron a la cuenta de que esa era una carta circular, no era una carta específica para la iglesia de Éfeso. ¿Por qué habíamos dicho esto? Y porque hay una evidencia que se llama la evidencia interna, o sea, la que aparece en el mismo escrito, y hay también evidencias externas que vienen de afuera que de alguna manera demuestran esto. Pero en la Biblia aparece, ahí dice, a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Sí, ya vamos a llegar a eso. Lo que quiero recalcar es que, repasando un poquito lo que vimos, que la evidencia interna nos muestra que Pablo no conocía la iglesia por las cosas que dice. Lo que he oído de ustedes no es que él estuvo y vio allí. Además, no hay saludos personales. Pablo siempre mandó saludos personales en todas las cartas a la gente que conocía, y como dijimos, él estaba 3 años viviendo en Éfeso, no puede ser que no haya tenido un amigo o que no haya conocido a la gente. Y lo tercero, que es como una cuestión interna, es que él no habla de problemas específicos de la iglesia, problemas puntuales. Lo hace en muchas otras cartas, lo hace a los Corintios cuando dice hay un pervertido, un adúltero entre ustedes y qué es lo que tenían que hacer con él. Cuando le escribe a los filipenses aparece también puntualmente 2 mujeres que estaban peleadas. ¿Sí? Exacto, que Pablo dice arréglense por favor o que alguien les ayude. Cuando le escribe a los tesalonicenses, ¿sí? Algunos malinterpretaron que Cristo venía allá y dejaron de trabajar, y bueno, Pablo le exhorta a estos fiacas que laburen, que trabajen. Es decir, cuestiones específicas que pasaban en las iglesias. Esto no lo encontramos en la carta a los Efesios. Y por último, tampoco en los manuscritos más antiguos aparece esta palabra a los Efesios, ¿sí? Ahora, entonces, ¿a qué conclusión arribamos? Y bueno, sí, nos llama la atención porque en las Biblias nuestras aparece como a los Efesios, ¿no? Bueno, las cuestiones ahí o las teorías que hay acerca de esto es que la carta anduvo girando por todas las iglesias y terminó quedándose en la iglesia de Éfeso. Permaneció allí y, como ustedes saben, con el tiempo los papiros en los cuales se escribía en ese entonces se van deteriorando, ¿sí? Y había que hacer copias. Gutenberg todavía no había nacido, así que no había imprenta y las copias se hacían a mano, ¿sí? Y seguramente la carta estuvo tal vez 50, 100 años ahí, se guardaba como reliquia en la iglesia y fueron haciendo copias, y seguramente algún escriba que dijo esto es mío. no sé si
si le dio envidia que otras iglesias tenían carta para ella, no creo. Creo simplemente que como la carta estaba ahí, él entendió que esa era una carta que era de la iglesia de los Efesios. Y por lo tanto agregó ahí, porque realmente el versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo o apóstol de Jesucristo, a todos los santos, y le agregaron que están en Éfeso. Pero eso no aparece en los manuscritos más antiguos y por lo tanto una vez más certifica que esa carta era evidentemente para todo el mundo y especialmente, como dijimos el miércoles pasado, para nosotros. Nadie puede decir que no es para él. Muy bien, ¿qué te parece si vamos al texto? ¿Sí? Al texto de hoy. Bueno, vamos a tomar Efesios 1:1, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Lo leo completo, ¿no? Sí. Y aquí Pablo, creo que fue uno de los apóstoles que más títulos tenía, el más estudiado, y creo que podía atribuirse un montón de títulos. Pero él, aquí en este versículo, su fama la da, dice apóstol de Jesucristo, dos títulos. Él pone apóstol de Jesucristo y en segundo lugar, por la voluntad de Dios. Y pensemos en apóstol de Cristo, ¿no? Apóstol es enviado. Sí. Y de Cristo, es decir, él dice: yo pertenezco a Cristo, mi vida pertenece a él. Soy posesión de Cristo y tengo que vivir mi vida de acuerdo a la exigencia que Cristo quiere. Es decir, nosotros a veces decimos: bueno, es mi vida, es mi fiesta, yo hago lo que quiero. Y aquí Pablo dice: no, yo pertenezco a Cristo y mi vida la tengo que vivir de acuerdo a lo que me exige Cristo. Muy bien, es interesante porque esto es también válido para todos los creyentes, ¿no? Aquellos que entregamos nuestra vida a Cristo en algún momento, entregamos nuestra vida, estamos entregando todo lo que somos y todo lo que tenemos, y ya no somos nuestros, sino que somos de Cristo, ¿sí? Y en definitiva, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar un poquito más de esto, pero lo importante es que yo sepa que no soy mío, que no soy dueño de mi vida, como en definitiva no soy dueño de nada, ¿no? No soy dueño ni de mi vida, no soy dueño de mi cuerpo, no soy dueño de mis hijos, no soy dueño de las cosas materiales, porque todo eso puede desaparecer en un momento. Es decir, que en definitiva todo le pertenece a Cristo y nosotros simplemente somos administradores de lo que Él nos da. Muy bien. ¿Está bien, pastor? Sí. Entonces yo digo que pertenece. Él dice: soy apóstol, soy enviado, pertenezco a Cristo y soy enviado como... ¿Qué significaría apóstol? Enviado, despachar, enviado con una misión. Claro, quizás este verbo que se usa ahí, ¿no es cierto? Apostein, en griego significa alguien que es enviado para una misión, ¿sí? Se usaba también, por ejemplo, cuando los romanos enviaban una escuadra a conquistar un territorio o una legión, entonces eran enviados a cumplir con una misión, ¿no? Y de alguna manera, a veces los que vemos películas o vimos películas del ejército y más de los yanquis, ¿sí? Era la Task Force, o sea, la fuerza de tareas que era enviada para realizar ciertos ejercicios o ciertas conquistas, ¿sí? O los cuerpos especiales, los grupos especiales. Escuadra naval. Claro. Escuadra naval. Sí, por supuesto. Y iban a hacer ciertas tareas, eran enviados a cumplir con una misión, con una función. Como un embajador sería, claro. ¿no? Quizás para aclarar un poco este concepto erróneo que anda dando vuelta hoy de los apóstoles, ¿no? Porque
algunos se yerguen como apóstoles y parece que están por encima de todas las iglesias o de todos los pastores, y realmente el término en sí es el término de alguien que es enviado con una misión, no para predicar desde no sé dónde, sino a empezar iglesias y a formar iglesias como lo hizo Pablo después. Muy bien. Y otra cosa que encierra apóstol de Cristo es que él dice: soy apóstol, pero tengo un poder delegado, no es mío. Él no se vanagloria, él dice: yo soy de Cristo, no es mío el poder, no es mío. Y tal vez vos podés explicar lo del Sanedrín en relación con los judíos. Sí, volviendo un poco al tema de ser enviado, pero juntamente también incluye a quien represento, ¿no? En Israel el Sanedrín era el máximo tribunal que juzgaba en la parte religiosa a cualquier judío en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Tenía autoridad sobre él en lo religioso. Y ellos se reunían y resolvían algunas cosas en cuanto a un grupo, a personas o a lo que fuera. Y una vez que estaba la resolución, tomaban un apóstol, es decir, un mensajero, le daban el edicto de lo que habían resuelto, y esta persona tenía que ir y transmitir eso al grupo o a la persona y ocuparse también de que eso se cumpliera, ¿no es cierto? Sí. Es decir, que de alguna manera él iba no era el poder de él, no, él no tenía poder, el apóstol no tenía poder para decidir sobre estas cosas, pero tenía el poder de alguna manera para vigilar, y su respaldo venía del Sanedrín, de los que le mandaban de allí y de atrás. Es como ahora que estamos con la pandemia y no podemos andar por la calle, y si vamos por la calle nos para un policía o un gendarme, y a veces son muchachitos jovencitos. Y nosotros, ¿por qué paramos? ¿Por qué obedecemos? No por el chico, no por el muchachito, sino por la entidad que lo respalda. Es decir, nosotros vemos, si ese muchacho sin uniforme, no paramos. Tal vez paramos para preguntarle qué le pasa que nos está parando, pero generalmente paramos por la investidura. No sé si me explico. Sí, con gendarmería nos paramos por el uniforme y por la entidad que lo respalda. Claro. En realidad, quien respalda de última es el mismo Estado Nacional, ¿no es cierto? En el caso de gendarmería, en el caso de la policía, es toda la provincia que le da ese poder para que él pueda detener a alguno, para que pueda actuar, para que pueda llevar. No es un poder personal, sino es un poder delegado que alguien le dio, o la provincia le dio, para que él pueda actuar en concordancia con eso, ¿no es cierto? Y eso es lo que dice Pablo ahí también, al decir apóstol, él es un enviado, y su poder, el poder que él usó tantas veces para sanar enfermos, para hacer iglesias, para predicar y lo demás, él reconoce que no es de él, sino que es de Jesús. Poder delegado. Bien, y tenemos entonces el primer título, el primer de fama es para Pablo, apóstol de Cristo, y el segundo es apóstol por voluntad de Dios. No era él autonominado, no era él que lo nombraron, es por voluntad de Dios, y él no se infló como un globo, no se mandó la parte, sino que él, fíjense lo que dice en 1 Corintios 15:9, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él hace mención de lo que hizo en contra de la iglesia. Y en Efesios 3:8 también dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia.
de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, él reconoce se reconoce pequeño y reconoce que es una gracia. Claro, esto, ¿no es cierto?, muestra o contradice un poco con lo que hoy vemos en tantos pastores y en tantos apóstoles, que se inflan porque creen que están por encima de la iglesia y están para dar las últimas órdenes y de alguna manera para ponerse a disposición como que fueran los superdotados. Pero Pablo, siendo apóstol, se reconoce que él realmente no es nada, ¿sí? No es apenas uno más dentro del montón. Y le cuento una experiencia, ¿sí? Hace unos 20 años atrás, por ahí, yo estaba como presidente del Consejo de Pastores acá de Posadas, y un pastor de acá de la ciudad me llama y dice: mire, pastor, queremos tener una charla con usted. Vino un apóstol aquí de no sé de dónde y queremos conversar con usted. Y yo, bueno, está bien, pasen. Vinieron a casa, charlamos. Y entonces le digo, bueno, ¿cuál es el propósito de la visita? Entonces el apóstol me dice que él quería, o incluso el otro pastor, que quería que nuestra iglesia se pusiera bajo el dominio o el control, si ustedes quieren, la cobertura de este apóstol. Yo ni siquiera lo conocía, no sé. Y bueno, a mí me molestó un poquito el tema, ¿no? Entonces empecé a indagarle al apóstol Le digo, bueno, si vamos a la Biblia, ¿usted qué iglesia lo manda? ¿Quién lo ordenó apóstol? Y bueno, ahí empezó a teclear la cosa, ¿no? Cuando yo le pedía una iglesia que lo respaldaba, una iglesia que lo había enviado, una iglesia a la cual él tenía que rendir cuenta de lo que hacía, ¿sí? Porque un poco parece que la tendencia era buscar iglesias que lo acepten como apóstol a él y que le den una ofrenda porque él hacía de apóstol sobre ella. Entonces yo le dije, mire, yo viendo la Biblia entiendo esto, que un apóstol, si para ser apóstol tiene que fundar las iglesias que él quiere, si quiere de alguna manera ponerse sobre ellas o quiere pastorear, como pasó con Pablo, con Silas, con los demás. Segundo, Pablo y Bernabé son encomendados por la iglesia de Antioquía. Dice, estando ministrando, ¿sí?, los líderes, dijo el Espíritu Santo a la iglesia, a ese grupo: separadme a Bernabé y a Pablo para la misión que tengo. Es decir, que los que lo mandaba era la iglesia. Había una iglesia que estaba por encima de ellos. Y cuando ellos vuelven del viaje misionero, van a la iglesia y rinden cuenta a la iglesia, ¿sí? Se ponen bajo la iglesia a disposición. Por eso le digo, hermano, para mí la iglesia es la cabeza de todo, no el apóstol, sino que la iglesia decide realmente mandar, enviar y a quien hay que rendirle cuenta. Por eso es difícil, yo no me gusta aceptar este tipo de apostolado. Bueno, el hombre medio se levantó ahí y se fueron porque no le gustó nada mi posición, pero yo creo que esa es la posición bíblica. Y eso es lo que Pablo acá, bajo ningún concepto, entiende que iba a ir a ponerse sobre la iglesia o a mantenerse en una posición tal, sino que él reconoce que solamente es un apóstol, pero por mandato de Dios, ¿sí? No era él que se había levantado y dijo, yo soy apóstol acá, a ver si me nombran apóstol, sino que Dios realmente le había impuesto la tarea de evangelizar y de esa manera llegar a tener cierta influencia en las iglesias. Entonces podemos decir que el apóstol es uno enviado con una misión. Exacto. Y en nuestro caso tenemos líderes de célula que son enviados a su célula con un mensaje y una misión. Así que podríamos nombrar a los siervos de células como apóstoles también. Por supuesto. Esa es la realidad. Pero lo que quiero volver acá a Efesios 3:8, que dice, a mí que soy más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia
¿no? Este privilegio que no es mío, este poder delegado que no me pertenece. Y yo pienso que somos gente ordinaria, gente común, que no tenemos nada de nosotros extraordinario. Lo extraordinario lo hace Dios a través nuestro. Y yo creo que en el caso, por ejemplo, de Abraham, era un hombre común. Lo único que tenía era que él amaba a Dios y obedecía. Dios le decía, salí de acá y anda para allá, él lo hacía. Y Dios hizo cosas extraordinarias a través de Abraham. O un Noé que en su tiempo, diríamos en el día de hoy, en el medio de la nada, armó un arca, ¿no es cierto? Pero lo hizo y tenía errores. En el caso de Abraham, él mintió. Si leemos la historia de él, mintió varias veces. Y en el caso de Noé también era un hombre común, pero tenía pasión por Dios, lo amaba y lo obedecía. Lo obedeció y por eso logró salvar toda una su familia, y los animales. Y bueno, por eso yo digo que me fue dada esta gracia. No nos corresponde a nosotros el puesto, el título. Es gracia de Dios. Si estás en el lugar que estás, no es para inflarte como un globo, sino dar gracias mirando para atrás. Vos das gracias a Dios porque Dios te puso ahí, porque decís, mirando para atrás decís, ¿cómo lo hizo Dios? ¿Cómo me trajo hasta acá? Creo que es lo que Pablo expresa ahí también en el pasaje que vos leíste, que él se consideraba el peor o el menor de todos los apóstoles porque había sido perseguidor de la iglesia. Yo creo que él mirando para atrás dice que se daba cuenta que era una maravilla que Dios lo hubiera elegido a él. Claro. Es lo que dice, ¿no es cierto? ¿Por qué me eligió a mí si yo era un perseguidor, si yo era realmente alguien que me oponía? ¿Por qué tuvo la gracia de elegirme a mí? Y yo creo que muchas veces nos pasa a muchos que estamos haciendo algún trabajo para el Señor, ¿sí? Que tenemos el privilegio, por lo menos a mí me pasó en más de una oportunidad, ¿no? Más de una oportunidad, yo mirando mi vida dije, Señor, ¿por qué me tenés acá? Pues yo tengo errores, tengo fallas, cometí pecados cuando era joven, especialmente adolescente y después, y me pregunto, Señor, ¿no tenías nada mejor? Déjeme decir una cosa. Si yo tuviera que elegir una persona para un ministerio en el Señor, yo no elegiría a Luis Coll. No lo hubiera elegido. Porque para mí no reunía las condiciones para ocupar y hacer esa tarea. Pero Dios en su gracia y en su misericordia nos elige aún con errores, aún con fallas, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que está diciendo Pablo acá, ¿sí? Realmente me asombra por qué Dios me eligió a mí para esta gracia de evangelizar a los gentiles. Y por supuesto este pensamiento también nos lleva a otra idea, ¿no? Sí. El hecho de que él diga que es un apóstol, un enviado por Jesucristo o por Dios, ¿sí? Nos hace pensar que él se da cuenta de que tiene dos ciudadanías. Sí, dice ahí en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es decir, nosotros tenemos dos domicilios. Una casa acá en la tierra, un domicilio en la tierra y un domicilio en el cielo, aquellos que tenemos a Jesús en nuestro corazón, ¿no es cierto? Somos ciudadanos de dos reinos, el reino terrenal y el reino divino celestial. Eso es lo que decía Lutero, ¿no? Sí. Que somos ciudadanos de dos reinos, tenemos responsabilidades acá en la tierra, tenemos que cumplirlas, tenemos que obedecer a las autoridades, tenemos que pagar los impuestos, ¿sí? Pero también como creyentes somos ciudadanos del cielo y tenemos, decía Lutero, responsabilidades para con nuestra ciudadanía celestial. Para eso también, él decía, tenemos que ofrendar, tenemos que
trabajar, tenemos que ayudar, tenemos que servir, porque tenemos una ciudadanía allá arriba y otra aquí abajo. Por eso podemos decir que debemos caminar con los pies en la tierra, pero nuestra mirada y nuestra mente por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Somos ciudadanos del cielo. Amén. Y la pregunta que queremos concluir es, ¿tenés tu ciudadanía en el cielo? Muy bien, si aceptaste a Jesús en tu corazón, si le entregaste tu vida a Él, pasas a ser un ciudadano doble, ¿sí? Con doble ciudadanía. Una aquí en la tierra y otra en el cielo. Y eso de ser ciudadano en el cielo te lleva también a saber que el día que partas de esta tierra, tenés una casa, tenés una morada, tenés un lugar en los cielos con Cristo. Si vos no entregaste tu corazón a Jesús, no le pediste perdón por tus pecados, evidentemente todavía tenés solamente la ciudadanía aquí en la tierra. Y nuestra invitación en esta tarde es que realmente puedas entregarle, ¿sí?, tu vida para ser ese ciudadano con doble ciudadanía, ¿no? Nosotros con dos tenemos patrias, sí, una tenemos aquí acá, y otra allí. pero no de países, porque hay algunos que son ciudadanos argentinos y paraguayos, sí, otros con ciudadanía europea, ciudadanía con otro lado, pero esta es ciudadanía terrena y ciudadanía divina, ciudadanía terrenal y ciudadanía celestial. Y nosotros queremos, como decíamos vez pasada y como dice la Biblia, Jesús vino para que toda la familia forme parte de la familia de Dios. Y si vos no recibiste a Jesús todavía y querés hacerlo, haz esta oración conmigo. Repetí detrás de mí esta oración, pero hacelo de corazón. Decirle, Señor Jesús, en este momento yo quiero entregarte mi vida. Quiero que entres dentro mío con tu espíritu y que me hagas un ciudadano del cielo. Te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados y quiero comenzar esta nueva etapa contigo. En el nombre de Jesús, amén. Y si oraste así por primera vez, tal vez haya ahí el dueño de casa o alguien más que te pueda guiar y orientar en todo esto para que realmente podamos, ¿sí?, ser hermanos en Cristo Jesús y que para que podamos encontrarnos algún día. Tal vez no nos conozcamos en la tierra, pero sí en el cielo. Dios te bendiga y nos bendiga mucho. Y queremos terminar orando, ¿sí?, orando por ustedes, por cada uno. Y recuerden una vez más, el domingo, Santa Cena, ¿sí? Prepara tu pancito, tu vino, no mucho vino, poquito, como para conmemorar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A las 18 horas, ahí estaremos todos juntos participando de esto. Oramos. Señor, venimos ante ti y yo quiero, oh Padre, poner en tus manos a cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje. Y Señor, que realmente tú cubras a tus hijos con tu poder, con tu misericordia, porque tú eres más poderoso, Señor, que el enemigo, que el diablo, y mucho más poderoso que el virus que nos está causando pandemia en el mundo. En el nombre de Jesús, nosotros pedimos que tus ángeles acampen alrededor de cada hogar, alrededor de cada casa, alrededor de cada uno de tus hijos. Y Señor, que realmente tu gracia nos alcance. Y también pido por las necesidades, ya sea, Señor, que hay necesidades de salud, por los enfermos, sánalos en el nombre de Jesús, por los que tienen dificultades económicas en este momento, porque los que a lo mejor no tienen recursos, porque los que necesitan comenzar el trabajo nuevamente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, imploramos que vos puedas estar dándole a cada uno aquello que necesita. Confiamos en tu gracia, en tu poder y en el nombre tuyo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios Santo,
Revela a cada persona que escucha y ve este video. Revélate a su corazón. Revélale la importancia de ser ciudadano del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, familia.